Bien, Buenas empezamos tardes. una... Hola, buenas tardes. Empezamos una nueva clase del curso. Voy a tratar de completarlo brevemente porque quedó pendiente de lo contado en la clase anterior. Teníamos ese preguntario y quedaron algunas preguntas que no se alcanzaban a desarrollar o conceptos que no se alcanzaban a desarrollar. Vamos a hacerlo brevemente para completarlo. Hasta donde recuerdo, estábamos en el significado de la palabra, porque estas cuestiones que estoy contando ahora, brevemente para completar los conceptos, la vamos a ver también con algunos agregados en lo sucesivo. Pero como quedaron pendientes, teníamos qué significa la palabra existir. Habíamos hecho una referencia a la misma, a recordar nuevamente y muy rápidamente que esta categoría existir tiene que ver con la pregunta sobre que va a girar sobre la que van a girar los desarrollos, que es en qué consiste lo humano en función del punto de partida o la tesis con la cual nosotros inauguramos el curso, que está ligada a la imagen del hombre. Ahora lo vamos a ver en un rato. La palabra existir se ubicaba para diferenciar al ser humano de todo lo creado en un tercer nivel. Y había dos niveles sencillos, primarios, dijimos, o básicos, que era el nivel del estar, que se aplicaba a las cosas, el nivel del vivir, que se aplicaba a las cosas, plantas y animales, y también, o como último cierre de categorías, una exclusivamente del ser humano, que comparte, por supuesto, las dos primeras, porque estamos y vivimos, pero algo que ya había querido remarcar con fuerza, no es equivalente a vivir, es una categoría superior, no es biológica, es una categoría, si quiere, existencial, que es el existir. Existir implica etimológicamente existir, es salir hacia afuera. En realidad, em, vamos a ver que en el fondo más que existir es coexistir, pero esto va a ir de la mano de algunas otras ideas. Entonces tenemos estar, vivir y existir, y este existir solo puede predicarse de los seres humanos, mientras que en el resto de lo creado se aplica la categoría del estar y del vivir, y remarcar que vivir no es equivalente a existir. Después vamos a volver sobre esto. La segunda cuestión que había quedado de las últimas, el hombre es un ser haciéndose. Marcamos que el hacerse tiene que ver con nuestra condición proyectiva, no estamos terminados, por eso habrá una diferencia para marcar el contraste entre las filosofías clásicas que hablaban de potencia y acto. Los seres humanos no pasamos de la potencia al acto. Lo que puede pasar de la potencia al acto es, tal vez por una cuestión de física, de movimiento, las cosas, y de una cuestión de vida, las plantas y los animales. Pasan de la potencia al acto. El ejemplo de la planta, previamente o originalmente semilla, lo ilustra claramente. Todas las semillas, bajo ciertas condiciones, se desarrollan dando, en todos los casos, siempre la misma flor o la misma planta, sin ninguna modificación ni cualitativa ni cuantitativa. ¿Qué es lo que trata de hacerse? Lo íbamos adelantando. Lo que trata de hacerse es, tratamos de hacernos humanos. Podría ser un equivalente al término humano el término persona. Y hay una última interrogación en esa pregunta que dice, ¿hay algún modelo universal de persona? ¿Qué entendemos por modelo universal de persona? Entendemos lo que yo dije, puntualicé en la clase anterior, que hay ciertos rasgos que definen lo que es ser humano. Y estos rasgos
para ser ciertos, para definir lo que es humano o lo humano, tendrían que encontrarse en nosotros, que estamos viviendo en el siglo XXI, y también tendrían que encontrarse en aquellos eh, hombres que poblaron la tierra en sus comienzos. Y dijimos que había una manera de cotejar esto por las modernas ciencias que investigan el origen del hombre y además por un dato que nos va a servir después cuando analicemos al ser humano y lleguemos al derecho, que es fundamental. Rasgos de lo que el hombre es solo pueden encontrarse o hay que buscarlos en los productos culturales. Lo que el ser humano sea, lo tenemos que buscar en los productos culturales. Y es importante esto porque hay productos culturales antiquísimos. El derecho, aunque no lo parezca, no es la forma en que lo conocemos, pero sí de manera rudimentaria, también ha existido en las primeras épocas, en las primeras estancias del ser humano. Por lo tanto, ya es sintomático. El derecho es un producto cultural casi desde el origen. Después tendremos que ver, una vez que pasemos toda la parte antropológica, si esos rasgos, si en el derecho podemos encontrar, como en cualquier otro producto cultural, ciertos rasgos que nos permitan definir lo humano. Eso sería si hay un modelo universal de persona. Es nuestra respuesta, por supuesto que hay respuestas o hay lecturas negativas. ¿Existe algún criterio que nos guíe en el hacernos? Los marcamos al comienzo, cuando hicimos esa diferencia filosóficamente entre ontología, entre epistemología y ética, creo que fue la distinción que hicimos, y ese criterio es la ética, es lo ético. ¿Qué sería lo ético? Muy simplemente, después va a ser mm, abordado de manera mucho más intensa, sería aquello que nos indica cómo nos guía en nuestro hacer, cómo nos hacemos humanos por nuestra tendencia al bien y cómo, vale la expresión, nos deshacemos en esta construcción cuando nuestro comportamiento tiende hacia el mal. Estos dos baremos, bien y mal, constituyen el objeto de la ética. Y la ética es una disciplina esencial porque si no, no se puede entender al derecho. Cualquier intento de entender al derecho fuera de marcos éticos, morales o valorativos es un intento destinado al fracaso, aunque sí ha sido, por supuesto, como les comentábamos en la primera clase, parte de la postura vigente y todavía hoy muy fuerte. ¿Qué rama de la filosofía lo indaga? Este hacernos lo indaga la ética. Y la última, que va a dar pie a los desarrollos que vienen ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que en definitiva busca el hombre para hacerse? ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitamos para hacernos? Eh, Vamos a ver la respuesta sencilla. Ahí hay toda una argumentación que vamos a mostrar, es el otro. ¿Qué es lo que en definitiva buscamos para hacernos, consciente o inconscientemente, el otro? Por eso cierra, ¿quién aparece otra vez en este momento incorporado a nuestra existencia? Los demás. Por eso recién decía, en realidad más que existir, es un coexistir. Decía que les hablé y cerraríamos entonces este preguntario, y previo al inicio de la temática de hoy, estamos poniendo en el centro de la escena el otro o los otros. Pero como todas las cosas, los otros pueden recibir diferentes miradas o reciben diferentes miradas. Algún autor considera que toda la historia de la filosofía y toda la historia de la humanidad se debate en la manera en cómo consideramos a los otros o a los demás. Un periodo en que los otros no son considerados, no son puestas en tela de juicio, una etapa en donde empiezan los interrogantes por la presencia del otro y las consiguientes respuestas, que lo vamos a ver volcado en estas antropologías. Lo que vamos a hacer entonces ahora, a continuación, es iniciar el estudio del hombre y vuelvo a reiterar, vuelvo a remarcar, este estudio del hombre es importantísimo porque entenderlo bien nos pone a las puertas de poder entender
el derecho. Recordemos el viejo punto, no viejo, sino la tesis con la cual partimos. Es esta afirmación: todo sistema social o subsistema, que podría ser jurídico, económico, político o teoría, se apoya, se basa o está cimentado en una determinada imagen del ser humano. Max Scheler se preguntaba sobre el hombre, y él decía, ¿por qué había tanto? Él se preguntaba por qué había tantos conflictos y discusiones entre los seres humanos. Y la respuesta que él daba es precisamente este punto de partida. Él decía, hay muchísimas teorías, muchísimos puntos de vista sobre el hombre diferentes. Y acá radica la clave, precisamente, o podría ser una de las claves de la discusión y de los conflictos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo importante es ver cuál es la imagen que más se asemeja, o la que podríamos denominar o llamar nosotros verdadera. ¿Por qué? Porque al hacer un producto cultural, la comprensión que nosotros tenemos se vuelca, lo sepamos o no, en ese producto cultural. Pero puede ocurrir, vamos a verlo, que la imagen del hombre no sea la adecuada. Resultado, esa imagen del hombre, si no es la adecuada, se va a volcar en el producto cultural. Pero como consecuencia de esto, el producto cultural seguramente, probablemente o posiblemente no, vamos a decirlo de una manera simple, no rinda los frutos que tiene que rendir. Esto es lo que vamos a hacer entonces ahora: el estudio de las diferentes lecturas y percepciones del hombre, para después, munidos de esta herramienta conceptual, completar el análisis del derecho. Entonces, ahora le voy a dar el paso a Marina, que va a hablar sobre todas estas cuestiones. Bueno, gracias, Carlos. Los saludo de nuevo, voy a compartir el PowerPoint. Me salté. Bueno, ahí está. Como contaba Carlos, bueno, ahí me dio pie con una buena introducción. Igual voy a volver también un poquitito más para atrás, desde la primera clase que nosotros habíamos dicho que la filosofía del derecho intenta ver qué es el derecho, ¿no? Y cómo lo conocemos. Nosotros desde la cátedra tenemos una perspectiva humanista, así que intentamos explicar al derecho desde el ser personal. Es por eso que empezamos hablando de todo esto, ¿no? Intentamos establecer un enlace entre el ser humano y el orden jurídico. En este marco empezamos trabajando con el ser personal, su origen, el porqué de su existencia, eh, y dijimos en clases pasadas que muchas veces nos valemos de otras ciencias, como la antropología, en este caso, que la antropología era el estudio del ser humano tanto en su aspecto biológico como en su aspecto sociológico. Y valiéndonos de esta ciencia, vamos a ver hoy las perspectivas antropológicas que gravitaron a lo largo de la historia. Ahora vamos a contar un poquitito más qué es eso. Contaba Pau la clase pasada, y Carlos también recién, esta característica del ser humano como ser proyectivo, haciéndose, un ser haciéndose, y como decía recién Carlos, nosotros pensamos que el ser personal se hace humano o se hace persona a través de los diferentes encuentros. Y esto es lo que vamos a empezar a trabajar en las próximas clases. Y también hablamos de esta característica distintiva del ser personal, que es la libertad, que viene a cambiar un poco el esquema del mundo, ¿no? De lo que había antes del ser humano, que se regían por las leyes causales. Desde que aparece en escena el ser humano, se empieza a ver esta característica distintiva de la libertad, que es lo que lo diferencia del resto de los seres, y en base a esa libertad, los seres humanos pueden tener una actitud de cierre o una actitud de apertura.
Y este punto es lo que va a diferenciar una época de la otra, una antropología de la otra. Cuando hablamos de apertura o de cierre, nos referimos a distintos aspectos, ¿sí? Una apertura o cierre a Dios, al mundo o a los otros. Y según el ser personal tenga una cierta tendencia a esta actitud de cierre o a esta actitud de apertura, como decía recién, es lo que va a diferenciar una época de la otra. Ahora sí. Bueno, como decíamos recién, eh, esta relación de la que hablamos, con la propia conciencia, con el otro, con Dios, la centralidad de uno de esos significantes o el soslayo es lo que diferencia una época de la otra o una cultura de la otra. Como se explica en el libro de Quant, el libro de base que tenemos en la cátedra, la actitud que el ser personal asuma en el mundo implica una posición tomada con respecto a los demás. ¿Sí? Esa actitud puede ser de apertura, eh, que se caracteriza por ser un ser abierto hacia los otros, o una actitud de reserva, que es un ser cerrado al encuentro. Ahora vamos a hablar un poco de este primer capítulo del libro de Quant y a traer algo que también habíamos conversado en otra de las clases. Este pensamiento, nosotros podemos pensar de una manera individual o de una manera social. ¿Sí? Podemos hablar entonces de un pensamiento individual o social. Ese pensamiento, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, lo podemos llevar a la inmediatez de la acción, que ahí en ese caso es un pensamiento en acción, o bien podemos reflexionar acerca de ese pensamiento. ¿Sí? La reflexión implica, después lo vamos a abordar en otra de las clases, pero la reflexión implica un poco salirse de la realidad y pensar en algo determinado. Nosotros muchísimas veces nos pasa que hicimos algo o dijimos algo y después nos ponemos a pensar en esa acción o en eso que pensamos. ¿Sí? Eso es un poco la reflexión, es salirse y verlo desde afuera para pensar más intensamente acerca de eso. Es un poco lo que habíamos hablado de la otra vez en el ejemplo y en el ejercicio que hicimos de ese pensamiento tipo uno, que es más superficial, más cotidiano, y la reflexión es ese pensamiento tipo 2, que es mucho más profundo. Tanto en el pensamiento, en el primer pensamiento, como en el pensamiento en acción y en la reflexión, podemos tener una actitud de cierre o una actitud de apertura. ¿Sí? Podemos tener ese pensamiento individual, en pensar en nosotros mismos, o tener un pensamiento social, además de pensar en nosotros mismos, también pensar en el otro, en los otros. ¿Sí? Que es más una actitud de apertura hacia afuera, hacia el mundo. Y otra de las características es que no siempre están en armonía este tipo de pensamientos, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos pensar en lo individual y al momento o nosotros podemos decir y pensar en el otro y pensar que somos seres sociales y en nuestras acciones ser totalmente individuales en pos de proteger la individualidad, ¿sí? Entonces, no siempre están en armonía. Nosotros podemos tener un pensamiento social y actuar de una manera individual, o viceversa, ¿sí? Podemos tener un pensamiento individual y en el momento de accionar tenemos tendencia a tener actitudes más sociales, ¿no? Más pensar en el otro. Esto es un poco la diferencia entre una y otra, pero lo importante de todo esto es que siempre tenemos estas dos posibilidades, ¿sí? Tener una actitud de cierre o tener una actitud de apertura. A la vez, ese pensamiento o esa reflexión está condicionado por nuestra situación. Nosotros también en clases anteriores hablamos del ser personal como un ser situado, ¿sí? En una época determinada,
en un lugar determinado, en una familia determinada, y todo eso a nosotros nos condiciona. De acá viene un poco eh, la importancia de todo esto, porque quería llegar a este punto, ¿no? A hablar un poco de lo que es la conciencia social. Cuando en nuestro alrededor eh, todos tienen, o incluso nosotros también tenemos ese pensamiento individual o ese pensamiento social, cuando se generaliza ese tipo de actitudes, es lo que va a determinar la impronta de la época, digamos. Si en una sociedad determinada, en un momento determinado, toda la población, o casi toda, por supuesto, tiene características de enfatizar lo individual, eh, va a ser una antropología, y en otras épocas puede pasar que toda la sociedad tenga un pensamiento o una reflexión o actitudes sociales, entonces ahí vamos a estar hablando de otra antropología. Eh, Ahora es justamente lo que vamos a ver en esta clase, estos tipos de antropologías que gravitaron a lo largo de la historia, pero no perdamos de vista que, como decía Carlos recién, estas antropologías no son el del modelo estructural del ser humano, digamos, no siempre se corresponden con la esencia del ser humano, sino que muchas veces se aleja de esa esencia. ¿Sí? Entonces es ahí donde empieza a haber fallas en la sociedad, a haber fallas en los productos culturales. Estas antropologías que vamos a ver hoy a lo largo de la clase no siempre se corresponden con la esencia del ser humano, si no es el modelo estructural del ser humano, sino que es esta conciencia social que rige en un momento y en un lugar determinado. Y al no ser, este dato es importante, al no ser eh, un modelo estructural, puede ir cambiando, ¿sí? Lenta y progresivamente, como fue sucediendo, puede ir cambiando esa visión, esa reflexión o ese pensamiento. Bueno, las antropologías filosóficas de la existencia humana, las que gravitaron a lo largo de las distintas épocas y que vamos a estudiar, son el colectivismo o la totalidad, el individualismo o la agología y la perspectiva dialógica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del colectivismo. Otra cosa que también les quería contar que es importante, este pensamiento, esta actitud de cierre o de apertura, eh, tiene como un efecto totalizador, digamos, ¿no? Sino, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, lo tenemos en todos los ámbitos, ¿sí? La sociedad entera, a nivel artístico, a nivel político, a nivel económico. Cuando se instala este pensamiento, por ejemplo, este pensamiento colectivo, se generaliza a todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Al aspecto político, al aspecto económico, filosófico. Entonces, eso también es lo que después cuando veamos algunos ejemplos, los tenemos que ver en pos de eso, ¿no? En pensar de cómo se va, cómo lo vamos viendo en lo largo de los aspectos del ser humano. ¿Sí? Entonces, la primera antropología que vamos a ver es el colectivismo. Eh, Tuvo dos momentos históricos. El más importante y el que más duró es en la época de la antigüedad. Nosotros lo vimos en la facultad en Derecho Romano, o también lo hemos visto seguramente en la escuela, quizás se acuerdan y piensen de esta idea del ser humano como parte de un todo, ¿sí? En la comunidad antigua, el ser humano no aparece como como un ser único e irrepetible, sino que se lo ve como un elemento que forma parte de un todo, ¿sí? Lo más importante en la comunidad antigua era el grupo, y el ser humano era visto como un elemento de ese grupo. Eh, Solamente importaba su funcionalidad para ese grupo, y a la vez toda la existencia
del ser humano estaba orientada a eso. De hecho, no sé si recuerdan, que también en algún momento lo vimos, eh, la peor condena en esa época era la extradición o la excomunión del grupo. Cuando una persona la sacaban del grupo era lo peor que lo podían pasar porque dejaba de cumplir ese rol tan importante para él, ¿no? Formar parte de ese grupo. Esta perspectiva tenía quizás una falla muy grande, que era el otro y nosotros mismos nos convertíamos en seres fungibles, en seres cambiables. No importaba yo, Marina o Paula o Carlos, sino importaba la persona como parte de ese grupo. No importaba si yo no estaba, no era importante porque igual estaba Paula, estaba Carlos para cumplir ese rol en el grupo, digamos, ¿sí? La persona perdía su independencia, su esencialidad, su especialidad, ¿sí? Era una persona, era algo visto como parte de un todo. Y el ser humano empieza a ver que no se agota allí. Entonces, por eso esta antropología empieza a perder vigencia y a buscar una alternativa. Esta antropología tuvo también una reaparición en el siglo XX, eh, en la época bueno, del nacionalsocialismo, después vamos a ver ahí algunos ejemplos. Vuelve a resurgir, pero bueno, también se vuelve a agotar. Ahora vamos a ver tres ejemplos históricos de este pensamiento colectivista bueno, en tres momentos. Recuerden que lo que decíamos recién, ¿no? Que es en donde este pensamiento colectivista se expresa. Ahora vamos a ver tres momentos, así lo pueden bajar un poco a la práctica, digamos, pero cómo se insertaba en este pensamiento colectivista en la reflexión de cada uno de los seres, ¿no? Por ejemplo, el primer caso que vamos a ver es el de Sócrates. Sócrates es considerado el padre del diálogo, después vamos a verlo con más profundidad, pero el ejemplo colectivista sucede en un pensamiento que tiene él. A Sócrates lo condenan a muerte y entre el momento de la condena hasta la ejecución hay un le ofrecen sacarlo del pueblo, ¿sí? Sacarlo de Atenas para salvarse. Entonces, Sócrates, frente a esa situación, él dice que cómo se va a ir de Atenas en ese momento cuando las leyes no le son favorables, si cuando las leyes le eran favorables, él se quedó y estuvo, ¿sí? Entonces, para él era mucho más importante las leyes de Atenas y ser él del pueblo ateniense, más allá de todo, él prioriza eso, ese pensamiento totalmente colectivista de priorizar el grupo, de priorizar Atenas, de priorizar la ley antes que su propia vida. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un pensamiento colectivista. Otro ejemplo es Santo Tomás de Aquino justifica la pena de muerte y en el fundamento que utiliza para justificar la pena de muerte, ahí vemos también este pensamiento colectivista de la época. Si Santo Tomás de Aquino, él decía que cuando a una persona se le infectaba una parte del cuerpo, por ejemplo, se le infectaba un brazo, la solución era cortar el brazo para que el resto del cuerpo siga viviendo. Ese mismo ejemplo, ese mismo fundamento, lo lleva a la pena de muerte. Él dice que cuando en una sociedad una persona comete un delito, la solución, la cura, era matar a esa persona, sacarla del grupo para que el grupo siga viviendo, ¿sí? Para que el grupo siga adelante. Santo Tomás de Aquino así fundamenta la pena de muerte, ¿sí? También era un ejemplo colectivista. Después lo podemos pensar un poco más, pero
es también un poco el fundamento de la pena, ¿no? E incluso de los manicomios, ¿no? En algún momento de la historia también se dijo que para que el grupo, para nosotros, para que la sociedad siga viviendo, siga coexistiendo, es importante encerrar a los locos y encerrar a los delincuentes. Al día de hoy lo seguimos haciendo, así que también está bueno para volver a pensar este fundamento colectivista de la pena de la pena de cárcel, ¿no? Ya no de la pena de muerte y del manicomio. Pero bueno. Y otro de los ejemplos de pensamiento colectivista suceden ya en el siglo XX, como mencionábamos recién, el nacionalsocialismo eh, y en el fascismo italiano, en donde el lema más importante era: tú no eres nada, la patria es todo. No sé si en algún momento lo escucharon, ¿no? Esta idea totalizante reaparece en esta época. Tú no eres nada, la patria es todo. Ahí de nuevo eh, dan muchísima importancia al grupo y no a la persona individual. Ahora vamos a pasar a la siguiente antropología. ¿Alguno quiere comentar algo acerca del colectivismo? ¿Le quedó alguna duda? ¿Les llamó la atención algo? ¿Recuerdan de haberlo visto en algún momento? Si no, seguimos. Y todas las corrientes de pensamiento socialistas, me parece a mí que se identifican con ese pensamiento. Claro, sí, tal cual. Ese es el resurgimiento en el siglo XX de esta idea totalizante, de este colectivismo que tuvo ahí su aparición y que terminó también agotándose ahí mismo, pero sí, tal cual. Acompañada con el pensamiento que ha implantado Marx en el siglo XIX. Se ¿Cómo, escuchó, cómo? se Perdón, se escuchó escuchó cortado. entrecortado, sí. Sí, porque tengo una señal de internet pésima, por eso apago la cámara a veces para poder escuchar. Acompañada de todas esas corrientes de políticas o de pensamiento de cómo llevar a cabo un Estado, acompañado del pensamiento de Marx, ¿no? O sea, me parece una conjunción de esas corrientes, de esas dos pensamientos, y las ideas que surgieron a posterior. Perdón que haga esta referencia. U- Ustedes tienen que pensar que, en definitiva, el todo es una abstracción. Tenemos que pensar eso. El todo no es una realidad, porque el todo se conforma a partir de las partes que lo constituyen. Por lo tanto, es siempre una abstracción. Si nosotros separáramos las partes o no hiciéramos hincapié en las partes o no lo consideráramos legítimo el tema de parte a todo, el todo dejaría de ser, no sería más que una entelequia. Y además, les preguntaba recién si lo veían, porque estos a veces parecen ejemplos, en realidad son muy importantes, pero muchas veces parecen ejemplos de museo. Eh, por ejemplo, uno podría suponer que enarbolar como criterio de vida en el planeta eh, el orden no sería también una lectura totalizante, en tanto y en cuanto parecería ser a veces que el orden que disimuladamente es más importante que aquellos que van a ser ordenados, no estaría funcionando con estas condiciones características. Por lo tanto, no sería una lectura que apareció, si apareció en los comienzos de la humanidad y que luego eh, reaccionó frente a ciertos datos en Occidente. Lo entrecomillado interesante para pensarlo y lo peligroso es cómo funcionan hoy esas lecturas que hablan
de una entelequia, de una abstracción que es más importante que las personas, pero que a partir de las cuales las personas tendrían que dirigirse o ser en función de algo. Insisto, por ejemplo, si lo que se postula es el orden, cuando parecería que el orden es más importante que las personas mismas, lo que va a conllevar seguramente también en la mayoría de los casos, para pensarlo, ninguna explicación de cómo se llega a ese orden. Lo que pondría, si se hiciese, creo yo, para pensarlo también, expondría que ese orden se hace sobre la base de desconocer de algunas maneras, la dignidad humana. Esta era entonces una ideita que quería insertar. Marina, adelante, por favor. Bien, bueno, entonces seguimos con la próxima antropología que vamos a ver acá en clase. Bueno, la modernidad reacciona a esta idea de la persona como parte de un todo por las características que mencionábamos antes, ¿no? Por sacarle la especialidad al ser humano, por sacarle eh, ese ser no cambiable. Al convertirlos en seres fungibles, el ser personal no siente que se corresponda contra su esencia, ¿sí? Entonces empieza a surgir otra alternativa y otra nueva perspectiva, que es el individualismo, ¿sí? En esta perspectiva, la persona se propone como una individualidad. El ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad y es la creciente supremacía del yo. El ser humano se fue alejando de los otros, pasó de ser como parte de un grupo a buscar su especialidad y alejarse del todo de ese grupo. Así se fue, digamos, como al otro extremo. Contrariamente a su vida en grupo, se empieza a centrar toda su reflexión sobre su propia conciencia, sobre su propia persona. Empieza a pensar en él solo. Así se fue al otro extremo. La modernidad nace cuando el ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad, ¿sí? Y como decíamos, esa individualidad se refleja en todos los aspectos de la vida del ser humano. ¿Sí? En la vida económica, en la vida política, en la vida religiosa y en el arte, lo individual era fuertemente enfatizado, ¿sí? Esto se vio en todo el pensamiento humano. Esto trajo muchísimas consecuencias negativas. Esto de pensar en nosotros solos sin pensar ni en Dios, ni en el otro, ni en el mundo, ni en el mundo tampoco. Al centrar toda la reflexión en uno mismo, se deja de lado todas las otras relaciones. ¿Sí? La relación con Dios, con el mundo y con los otros está soslayada y solamente gravita la propia conciencia, ¿sí? La reflexión sobre la propia conciencia. Esto trajo como una guerra de todos contra todos y los efectos, uno de los efectos que los vemos hoy en día son la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, la devastación ecológica, la relación con la naturaleza también está muy soslayada y el individualista, el ser de hoy, el ser individualista, no piensa en el mundo para las generaciones venideras, ¿sí? Lo único que piensa es en el hoy y en el ahora y en utilizar todos los recursos ecológicos para sobrevivir al hoy sin importar todo lo que queda para los otros, ¿no? Para las generaciones que vienen. También hay una negación y una domesticación racional de Dios. Es una época muy marcada por el aislamiento y la soledad, que son los pilares fundamentales del individualismo. El ser humano se muestra como un ser autosuficiente y todopoderoso, ¿sí? Es el yo solo y poderoso,
Y otra de las características del individualismo y de las consecuencias es el materialismo. El ser humano, al no relacionarse ni con Dios, ni con el mundo, ni con los otros, necesita aferrarse a algo y se lo ve como un ser junto a las cosas, dicen muchos pensadores. ¿Y por qué se acerca a las cosas? Porque a las cosas las puede dominar, ¿sí? Las puede domesticar, son de él, tiene poder sobre las cosas. Por eso se aferra a las cosas y tienen una importancia descomunal, ¿sí? Fuera de lo común. Estas son todas, digamos, las consecuencias negativas que trajo este pensamiento individualista que más o menos desde el año 1600 a la fecha se expandió por Oriente y Occidente y, y está, digamos, en el pensamiento y en la reflexión de casi todo el mundo. ¿Qué pasa con el otro? Como decíamos recién, el otro está como las cosas, como decía Carlos hoy hablaba de, de la existencia, ¿no? De las de estructuras estratificadas, ¿no? De que las cosas están, los animales viven y nosotros existimos. Al otro lo ponemos en el mismo lugar que las cosas, ¿no? El otro está y nos relacionamos con los otros siempre y cuando sean funcionales a nosotros y siempre y cuando los podamos dominar. Eh, entonces, esta es una característica muy importante del individualismo, ¿no? La relación con el otro se da, pero accidentalmente y siempre y cuando tenga estas características, ¿no? Me acerco al otro siempre y cuando sea funcional. Esta antropología está caracterizada por una actitud de cierre, ¿sí? Una actitud de cierre, como decíamos y como lo repetí un montón de veces, de cierre a los otros, al mundo y a Dios. El otro pasa a ser como algo consecutivo de mí, ¿sí? No como algo que constituye mi persona, sino que es algo consecutivo, viene después de mí. Primero estoy yo y después está el otro. Ahora les voy a decir una frase del derecho que la habrán escuchado 1000 veces, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro. Esa es una frase totalmente individualista, que nosotros la estudiamos desde el primer día en la facultad, ¿no? Traten de graficárselo en la cabeza, ¿no? Estoy yo, está mi libertad y recién cuando termina la mía empieza la del otro. Eso es totalmente individualista y nosotros lo estudiamos como un principio fundamental del derecho. Después vamos a trabajar un poquitito más en eso, pero bueno, esta es una de las características en derecho del individualismo. Y ahora vamos a estudiar, a ver también algunas corrientes individualistas con el mismo criterio que vimos los otros ejemplos en el colectivismo. No perdamos de vista que el individualismo es la conciencia social de esa época y ahora en los ejemplos que vamos a ver es cómo este pensamiento se vio reflejado en los distintos aspectos, ¿no? En el aspecto filosófico, en el aspecto político, en el aspecto pedagógico. Los autores que vamos a ver no es que crearon el individualismo, sino nada más que por estar en esa situación, en ese momento determinado, toda su reflexión se centró en este individualismo. ¿Sí? Como decíamos, ese yo individual, solo y poderoso se ve reflejado en todos los aspectos. Y que también vuelvo a repetir, no se corresponde con el modelo estructural del ser humano, sino que era el pensamiento social de esa época. El primero que vamos a ver, y el más importante para nosotros, es el pensamiento de Descartes, que es el individualismo filosófico. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y es el mayor exponente del individualismo. ¿Sí? Hablamos más o menos de la época 1600, como decíamos. Descartes
era una persona muy formada, había estudiado muchísimo y él quería conocer todo, ¿sí? Eh, Quería encontrar fundamentos sólidos, por eso estudiaba y estudiaba sin parar. En ese momento era un momento de gran naufragio a nivel social, a nivel económico y político, y él intentaba, como decía, encontrar esos fundamentos sólidos a todo el conocimiento. Buscando seguir adquiriendo experiencias, se, se unió al ejército como un método para viajar y seguir conociendo. Y en una de las noches que estaba en los cuarteles de invierno, se puso a pensar y Descartes se dio cuenta o tuvo un pensamiento con relación a las obras arquitectónicas, ¿sí? Y él pensó que todas las obras arquitectónicas que habían sido creadas por un solo arquitecto eran más perfectas que aquellas obras que las habían hecho dos arquitectos o más, ¿sí? Entonces, con ese mínimo pensamiento empezó a pensar y a darse cuenta que lo individual, lo hecho por una sola persona, era más perfecto que lo que se había hecho en grupos o con más personas. Entonces, así, aferrado a su propia existencia, empezó a trabajar en el discurso del método. ¿Sí? El discurso del método se publicó en 1637 bajo un seudónimo y él lo que quería era destruir todo el pensamiento, todos sus conocimientos a través de la duda, que se llamó duda metódica, y una vez destruidos todos los pensamientos, empezar a reconstruir todos los pensamientos y reemplazarlos por un pensamiento de un genio singular, ¿sí? Por un pensamiento de él solo. El discurso del método estaba dividido en dos etapas. Uno era esta etapa de destrucción, como decíamos, de destruir todos los conocimientos a través de esta duda metódica, de empezar a dudar de todo, que es un poco también de lo que hablamos al principio, ¿no? Empezar a dudar de todo para luego reconstruirlo. Y esta duda metódica eh, se da cuenta que él, al estar pensando, existe. Ya era un indicio de que él existe. Y él dice en ese momento que es la única seguridad que tiene, que él existe. Y así surge su principio, el principio de su filosofía y el principio que lo sostiene todo, que es el yo pienso, luego yo soy. Seguramente lo escucharon en algún momento. Y miren qué fuerte que es este pensamiento o esta idea y qué inspirado en el individualismo, que en una frase de 5 palabras, 2 palabras son yo, ¿no? Acá se ve fuertemente este individualismo, este pensamiento individualista de Descartes, de el yo pienso, luego yo soy, ¿no? Se ve como un yo todopoderoso y autosuficiente. Este principio encierra las dos categorías, la de soledad y poder, que habíamos dicho que son los elementos fundamentales del individualismo. Este pensamiento de Descartes se expandió en toda la filosofía occidental y bueno, creo que hoy la seguimos manteniendo, ¿no? Hoy la tenemos también entre nosotros. Otro ejemplo que vamos a ver del pensamiento individualista, pero esta vez en la política, es el de John Locke. ¿Sí? En una época en donde imperaba la monarquía absoluta, John Locke estaba a favor de la monarquía constitucional. Y este pensamiento individualista se ve en el fundamento que da él a la monarquía constitucional. ¿Sí? Él dice que el estado natural del ser humano es en perfecta libertad para ordenar sus acciones, ¿sí? Los individuos libres y aislados son perfectamente capaces de proveer por sí mismos y disponer de sus propiedades. O sea, él pensaba
que el hombre está en condiciones de hacerlo, ¿sí? De ordenar sus acciones y de disponer de sus posesiones, y que su condición original es suficiente. ¿Sí? Acá se ve reflejado este pensamiento individualista del yo autosuficiente. Otro de los ejemplos de este pensamiento es el que Jean-Jacques Rousseau, nosotros lo conocemos a él por el contrato social, pero ahora vamos a hablar de otra obra de él, que es Emilio, que era una teoría pedagógica. Emilio era un discípulo imaginario que él tenía, y él hace todo un estudio de cómo tenían que ser educadas las personas, ¿no? Cómo lo educaría a Emilio, a este discípulo imaginario que tenía. Él en esta obra explica que la naturaleza del ser humano y de cada individuo es buena, siempre y cuando la persona esté sola, digamos. Y que la sociedad, cuando esa persona empieza a interactuar con la sociedad, lo vuelve malo. Entonces él dice, así describe al hombre natural. Dice, el hombre natural es algo en y para sí mismo. Vale por derecho propio y constituye un todo absoluto que solo se halla en referencia consigo mismo y con sus iguales. El hombre civil, o sea, el hombre en sociedad, por otra parte, es meramente una fracción de un todo más amplio y es denominado solamente en términos de este todo. Su valor reside en su referencia al todo, vale decir, al cuerpo social. ¿Sí? Y él dice que una vez que Emilio esté totalmente educado, recién ahí va a poder relacionarse con el resto para no convertirse en una entidad anónima. Cuando él después, y a partir de su educación de él solo, pueda enfrentarse a todo lo que la sociedad le ofrece, a todo lo malo que la sociedad le ofrece. Bueno, para esta perspectiva, todo lo que era justo debía confluir en una visión individual. Sí, acá, bueno, volvemos a hablar de este principio del derecho. Mi libertad termina donde empieza la del otro, que es un claro ejemplo del individualismo en derecho. Y otras expresiones del individualismo en derecho son el contrato, en donde el otro me sirve para una relación contractual, y en casos fugaces también los derechos subjetivos y la propiedad privada. ¿Sí? Lo mío es mío y hago lo que quiero con eso. Bueno, esta es entonces la otra antropología que estudiamos acá en clase, muy distinta al colectivismo, son como dos caras opuestas, ¿no? Un poco de este ser individual y del ser social, pero en dos extremos que no conforman y no refieren a la esencia del ser humano, ¿sí? Ni uno ni otro. Bueno, el mundo moderno se concede el primer lugar a la relación del sujeto con el mundo material. Y esa relación de dominio se traslada muchas veces a las personas, digamos, ¿sí? Se busca la eficacia en las personas, se busca la funcionalidad y solamente me relaciono con ella cuando me sirven, digamos. Hoy el tiempo de la modernidad parece haber entrado en una profunda crisis y de esta crisis surge una tercera antropología. Para nosotros, la tercera antropología, que es la que vamos a ver ahora y en la clase que viene, es la que más se acerca a la esencia del ser personal, y es superadora del individualismo y del colectivismo, pero bueno, como dijimos en la primera clase, nosotros en filosofía no intentamos imponer ningún orden, sino intentamos destruir todo orden, ¿no? La ofrecemos para seguir reflexionando. Nosotros creemos igual que es la que más se acerca a la esencia del ser humano por sus condiciones y por lo que vamos a ver en las clases siguientes, pero bueno, también se la ofrecemos para que ustedes reflexionen acerca de ella.
La perspectiva que les queremos presentar es la perspectiva antropológica dialogal de la existencia humana. ¿Sí? Habíamos visto entonces el individualismo, en donde el yo individual está fuertemente enfatizado, en donde están soslayadas el resto de las relaciones con los otros, con Dios, con el mundo. Y también, por otro lado, vimos el colectivismo, en donde hay el ser personal se ve como un elemento, parte de un todo, pero sin hablar de la esencialidad de cada uno de los seres personales, de cada uno de nosotros. Sí, habíamos dicho que el colectivismo vuelve a los seres fungibles, cambiables, y no hablamos de nosotros como personas humanas irrepetibles. Esta tercera antropología va a mostrar una cara distinta. Martin Buber, que es un filósofo del diálogo, que, que están los trabajos subidos a la cátedra virtual, que es uno de los más importantes filósofos del diálogo, dice que las perspectivas antropológicas de la existencia humana, la individualista y la totalizante, niegan el carácter dialogal del ser personal, ¿sí? Y a la vez dice que tanto el individualismo como el colectivismo fueron gravitantes en la sociedad por muchísimo tiempo porque los dos ofrecen algo de cierto. Ahora vamos a trabajar un poquitito más con esto. Él describe al individualismo y al colectivismo como formidables abstracciones. Lo que quiere decir Martin Buber es que tanto uno como otro hicieron como una separación intelectual de un elemento del ser humano que lo consideraron aisladamente como si fuese lo único que hay en el ser humano. ¿Sí? Entonces volvemos a repetir un poco las características. Perdón que sea tan repetitiva con esto, pero es importante resaltar estas dos características. Por un lado, el ser humano como un ser solo, que es el individualismo. Y por otro lado, es el carácter social del ser humano. Tanto uno como el otro se vieron esos dos aspectos, pero los consideraron el único existente en la esencia del ser humano, tanto uno como otro. Martin Buber dice que tanto uno como otro son abstracciones. Y dice que el espíritu reside en el entre de la relación yo-tú. Martin Buber dice que el ser humano no es plenamente ser humano cuando se considera aislado de los demás, separado de los demás. Y dice que el pensamiento filosófico fracasó porque definió al sujeto en términos de individualidad o de sociedad sin pensar en la relación con el otro, en la relación yo-tú, ¿sí? Lejos de este grupo, lejos del ser humano, dentro de un grupo con elementos fungibles, cambiables, que no importaba la relación del yo-tú de dos personas determinadas, sino solamente importaba esa interacción en el grupo, y también lejos del ser humano solo y poderoso, fortaleciendo sobre todo la relación yo-ello, él con él mismo. Buber dice que por eso fracasó el pensamiento filosófico, ¿sí? Porque se apoyaron en dos aspectos del ser humano que no era el que se acerca a su esencia. Para él, la esencia del ser humano está en el entre de la relación yo-tú. Ahora vamos a explicar un poco más esto, ¿no? Él dice que la antropología podrá comprender al ser humano en su plenitud siempre y cuando logre distinguir el individuo y la persona. Martin Buber dice que no hay dos tipos
de seres humanos, ¿no? No hay dos tipos de seres humanos que tengan una actitud de cierre o una actitud de apertura, sino que es el mismo ser humano, la misma persona que oscila entre una actitud y otra. Dice que todos nosotros somos un poco individualistas cuando tratamos de fortalecer la relación yo-ello, que todos nosotros somos también seres sociales que vivimos en grupo. Nosotros desde que nacemos necesitamos al otro para vivir, pero que nosotros como persona nos identificamos en el entre de esa relación yo-tú, en una relación mía con una persona determinada, con una persona eh, no fungible, no cambiable, ¿sí? Martin Buber dice que en el ser humano hay un yo doble. Por un lado, ese individuo en donde se aísla del resto, se aísla de los otros para distinguirse. Nosotros necesitamos ese momento de introspección, de soledad, para conocernos a nosotros mismos. Sí, para conocernos, para fortalecer la relación con nosotros mismos y así poder salir al encuentro con los demás. Y por otro lado, nosotros somos personas que nos encontramos abiertas al encuentro con el otro, a otras personas. Cuando nosotros salimos al encuentro con el otro, es ahí donde nos manifestamos como personas. Y repito, Martin Buber dice que eso es del dinamismo propio de todos los seres humanos. No es que hay dos tipos de personas, no es que hay dos tipos de humanos, sino que es el mismo que oscila entre una actitud y otra. Bueno, como decíamos, por un lado está el individuo, que es este ser aislado, que tiene en sí el principio de su individualización, la relación yo-ello, que es bueno, que se aísla, se separa del resto para resguardar esa relación. Y por otro lado está la persona que se encuentra esencialmente abierta a otras personas en la relación yo-tú. El individuo aparece en la medida en que se distingue de otras individualidades, así que se cierra a sí mismo, y la persona se manifiesta como tal en el momento en que ella entra en relación con otras personas. Es ese ser en relación. Acá lo que decíamos, que no hay dos especies de sujetos, sino que se oscila entre estas dos actitudes permanentemente. Él dice que la esencia de la persona está en la relación, cuando aplasta a ese yo individual y se deja lugar a la persona. Hay otro texto que está, creo, subido a la cátedra virtual, en donde dice que quizás por toda esta información que tenemos, ¿no? Por el avance de la técnica, de la ciencia, estemos atravesando o estemos asistiendo a la mayor crisis de identidad por la que ha pasado el ser humano. ¿Sí? Tenemos tanta información que recibimos de afuera que estamos perdiendo de vista el estudio sobre nosotros mismos o la reflexión sobre nosotros mismos, de qué somos, de cómo nos vinculamos con el resto. Entonces quizás dice que sea momento de empezar a pensar de nuevo en eso y de empezar a rescatar los fundamentos seculares del ser humano, ¿sí? Y es importante volver a tener ese tipo de certezas acerca de lo que somos y cómo nos vinculamos entre nosotros, cómo nos vinculamos con Dios, cómo nos vinculamos con el mundo. Es importantísimo empezar a rescatar un poco todo eso. Negri Profe, dice, sí,
yo me pongo en el lugar de él, son dos posturas totalmente antagónicas, uno que centra al hombre como un individuo eh, aislado, o sea, que dice, sí, es bueno aislado, es bueno, sí, pero aislado es bueno, pero ¿cómo hacemos para determinar si una persona es buena aislada? O sea, ¿quién es el que va a determinar si es buenas sus acciones o no son buenas sus acciones? Bien, tenemos al hombre como protagonista. Y después, la otra corriente de pensamiento, el hombre se perdería, el ser humano en realidad se perdería dentro de una masa colectiva. No sé si me expreso bien. Ahí hablaste Pero, puntualmente del individualismo y claro, del individualismo colectivismo, y ¿sí? colectivismo, exactamente. Como dos Claro. posturas antagónicas y distintas, exactamente. Que Ahora, ninguna, sí. eh, no sé si me queda muy claro cómo la postura de este último autor, cómo fusiona esas dos. Porque, a ver, eh, es muy difícil fusionar estas dos corrientes de pensamiento para poder tener un análisis eh, superador, se puede decir de alguna Sí. manera. O sea, ¿cómo hago para meter ese hombre individual que es bueno dentro de esta comunidad que no lo va a contaminar o sí, no sé qué es lo que va a pasar? Eh, Sin, porque además, sin, o sea, si pasa a ser de esa comunidad, se desvirtúa todo lo que el individualismo tiene, o sea, si pasa a estar dentro de él, la pierde todo lo que acarreaba, porque va a estar en comunidad, compartiendo con los demás. vos estás hablando puntualmente del ejemplo que dimos del individualismo, cuando De las decís dos, que, de las dos que el posturas, ser bueno que se mezcla con la sociedad claro, o sea, es mala. individualismo, Sí, no sé si es mala, pero no, ¿cómo no, se... no, claro, claro. Eso era el pensamiento de un autor donde se veía reflejado este pensamiento individualista de pensarse, de Rousseau específicamente, de Sí, pensar al ser solo como algo bueno y al ver a la sociedad como algo malo. Cerrando ese tema, que no es el pensamiento que nosotros compartimos, y para traer un poco más a la realidad de esta perspectiva dialógica, pensemos en nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos tenemos momentos en los que estamos solos, en los que reflexionamos acerca de nosotros mismos, en los que muchas veces preparamos un encuentro. Por ejemplo, sí, muchas veces nos pasa que estamos solos y nos ponemos a pensar en cuando nos encontremos con tal persona, qué le podemos decir o de qué podemos hablar o de algún suceso que hayamos vivido. Todo ese momento de soledad que nosotros tenemos, que es buena y es fecunda siempre y cuando sea transitoria. Después lo vamos a volver a ver a esto, ¿no? La soledad es buena, pero siempre y cuando sea para esa preparación para el encuentro, que en filosofía se llama ascesis. La perspectiva dialógica rescata ese momento de soledad. Dice, no, no siempre el individualismo y el estar solos es malo. Puede ser muy bueno y muy fecundo si nosotros esos momentos de soledad los utilizamos para fortalecer nuestra relación con nosotros mismos, que es importante también que esté fortalecida, pero que lo usemos también para preparar el encuentro. La soledad y el individualismo no es malo siempre y cuando haya ese momento en que nosotros nos salimos al encuentro con el otro, ¿sí? De pasar de una actitud de cierre, salir a esa actitud de apertura. En ese momento en que nosotros salimos al encuentro con el otro, dice Buber que en ese momento es cuando se despliega la persona, el ser personal. Y en ese momento se ve más nuestra esencia. Nuestra esencia en realidad es estar con el otro. Esa es la esencia del ser humano para nosotros. Es la vida en relación, pero no la vida en relación como propone el colectivismo, entre seres fungibles, entre seres cambiables, que si no está Carlos no importa, que haya otro. No, no. La perspectiva ideológica trata de impulsar y de pensar en el otro con todas sus características, ¿sí? En vos, Pablo, con tus características particulares, con tus vivencias, con tus principios, no Pablo o cualquier otro, ¿sí? Tratamos de rescatar eso.
no solamente esa relación yo-ello, que es importante, sino que el despliegue de la persona hacia el encuentro con el otro, hacia el encuentro con sus características esenciales. Eso es lo que a nosotros nos hace humanos, nos hace personas, ¿sí? Entonces, de ahí viene, son el individualismo y el colectivismo son dos posturas antagónicas, pero lo que estuvo mal en el pensamiento, o sea, fue un pensamiento equivocado en ver a la persona, el individualismo, como un hombre solo y el colectivismo como un ser en relación. Y no poder distinguir que son, como hizo Buber, que son dos momentos distintos del sujeto, pero siempre y cuando priorizando esa salida hacia el encuentro con el otro. ¿Sí? El individuo es el que está solo, fortaleciendo la relación yo-ello, distinguiéndonos del resto, pero la persona propiamente dicha, se encuentra en ese momento en que salimos a la relación. ¿Sí? Es ahí donde él logra juntar estas dos posiciones antagónicas. Ya no hablamos de colectivismo, ni hablamos de individualismo, sino que lo que intentamos es rescatar lo bueno del individualismo y eh, transformar un poco ese colectivismo, o esa, nosotros no dejamos nunca de ser seres sociales, pero sí rescatando la relación con el otro, pero no con cualquier otro. Digo, no me tiene que dar lo mismo que sea vos, Pablo, o que sea cualquiera, sino de empezar a ver al otro como una persona única, irrepetible, ¿sí? Después vamos a seguir trabajando en esta idea. Pero eso es más o menos lo que presenta esta perspectiva dialógica. Ni María, individualismo solamente, ni colectivismo solamente, sino que hay algo más que se acerca al ser humano. igual quiero que te quedes tranquila, no es que pienso que ustedes piensan algo sobre, sino que son simples transmisores de alguna manera de un Sí, análisis sí, que es por un supuesto. pero como es un tema que me gusta, la filosofía, me gusta aprender, me gusta preguntar, me gusta cuestionar para que ustedes tienen mucha más experiencia que yo, transmitirme qué es lo que ven ustedes. No, Eh, no, y de estas preguntas salen desde más ahí, ideas y sí, también son importantísimas para seguir conversándolo, para seguir charlándolo y que no sea, digamos, toda mil una horas. cosa teórica aprendida, sino que me parece que esto es riquísimo, ¿no? Siempre preguntar y tratar de pensar, porque muchas veces me van a preguntar cosas que yo no sé y que también me invitan a seguir pensando, así que siempre se agradecen las preguntas y siempre es un momento compartido que me parece que es mucho más rico y mucho más importante así conversarlo, ¿no? Y no que quede en algo teórico. Después, la clase que viene, vamos a seguir con esta filosofía del diálogo y quizás se aclaren un poco más las ideas. Pero, pero bueno, nada, eso era lo que quería responderte. No sé si un poco te pude responder lo que vos Sí, ibas. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es un punto intermedio entre una y otra. O sea, sí, el hombre preparándose para insertarse de alguna manera e interactuar con los demás. Claro, O sea, un pedacito de cada una de las corrientes de pensamiento juntas eh, pueden tener algo superador. O sea, sí, voy a pertenecer, voy a estar sumergido dentro de una sociedad. ¿Cómo me preparo yo? Mediante la reflexión sí, pero y... también pensá en la sociedad buena, ¿sí? Sí, sí, Pensá que por supuesto. todos nos preparamos para salir al encuentro, digo, es el ideal. Todos nos preparamos en esos momentos para salir al encuentro y que los encuentros sean mejores. No pensemos en la sociedad mala en absoluto, no creemos que la sociedad sea mala, para nada. Pensamos que si todos eh, hacemos esta reflexión, si esto se transforma en una conciencia colectiva, sería mucho más fructífero para todos, ¿no? Acercarnos mucho más a nuestra esencia. Em, ya igual, o sea, volvemos siempre con la palabra individualista porque Buber trata de distinguir el individuo de la persona. Pero otra cosa que quería aclarar es que
la persona propiamente dicha y la esencia se encuentra cuando salimos a relacionarnos con el otro, ¿sí? No en esa relación yo-ello que dice Buber que es importante, fortalece, nos fortalece a nosotros mismos, pero nuestra esencia y, y nuestra existencia tiene que transitarse saliendo al encuentro con los demás. Esa es la parte importante, ¿sí? Cuando salimos al encuentro con los otros, cuando tenemos esa actitud de apertura. Ahí es donde la persona, dice Buber, aplasta a ese yo individual, aplasta a ese fortalecimiento de nosotros mismos y sale al encuentro con el otro. Ese es el momento en que se despliega la persona y es el momento importante de esta perspectiva. Y por eso el otro, en esta perspectiva dialógica, se convierte en alguien fundamental, en alguien necesario. Como decía Carlos, ahí ya ahí dejamos también de existir y empezamos a coexistir. Ahí el otro se convierte en alguien constitutivo. Nosotros no podemos ser personas sin el otro, ¿sí? Esa es la idea final de la perspectiva dialógica. Nosotros no somos nada nosotros solos, sino que siempre necesitamos al otro. Ahí ya el otro deja de ser algo consecutivo de mí, algo que viene después de mí, sino que empieza a ser algo constitutivo de mí. Esa es la perspectiva dialógica. Yo quería, para también conversar un poco con Pablo, porque me pareció interesante lo que él introduce, em, que la mayoría de los filósofos, o la casi totalidad de los filósofos dialogales o dialógicos, tratan de mostrar algo, de mostrarnos una realidad. Por eso yo les había dado en su momento una definición de filosofía que era de un pensador holandés. Él dice que filosofía es reflexionar sobre la experiencia vivida. ¿Qué nos diría Buber? Buber nos diría, piensen, les muestro esto. Ustedes van a ser los jueces o testigos de si esto que yo les estoy mostrando puede ser real o no. Sí, reflexionemos sobre nuestra experiencia vivida, sobre lo que vivimos, y tal vez a partir de esa reflexión, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que hoy estaba Marina contando, podemos ver que eso se refleja en nuestros propios comportamientos. Diría que Buber hace como una especie de fenomenología de la intersubjetividad. Es lo que está mostrando, que eso era lo que a vos y me parece importante y lógico, te ocasionaba cierta incertidumbre. Él hace una fenomenología, él muestra lo que los seres humanos hacen. Y él dice, los seres humanos estamos hechos para la apertura, pero también de alguna manera sentimos la tendencia del cerrarnos. Y esto le pasa a cualquiera de nosotros puede descubrir, por poco que se interrogue sobre sí mismo, que es cierto, muchas veces estamos en situaciones en donde nos abrimos, le damos importancia al otro, lo priorizamos y muchísimas otras ocasiones en las que, como dice Buber, nos replegamos sobre nosotros mismos, no tenemos desconfianza, nos cerramos, no ayudamos, miramos para otro lado, privilegiamos nuestros propios intereses. Las dos situaciones nos pasan. Ahora, por eso somos seres humanos, pero dice Buber, tengamos en cuenta que, esto tal vez lo profundice un poco más en la clase que viene, pero él dice, tengamos en cuenta que es una lucha constante darnos cuenta de esto. Él dice, el hombre dialógico es el que descubre que su vida es un permanente, como una especie de combate permanente en donde es tironeado por aquello que tiene que ver con su propia esencia, que es salir hacia los otros y en el que se descubre, en los otros nos descubrimos, con los otros nos alegramos, con los otros compartimos sufrimiento, pero al mismo tiempo se da cuenta que se repliega, que se cierra, que le cuesta, que a veces niega al otro,
que a veces no quiere hacerlo, que a veces sus intereses están antes que los intereses de los demás y le parece que esto es lo que tiene que hacer así y así está bien. O sea, es como una especie de lucha y en la que es difícil priorizar uno y otro. Claro está, todos los autores nos dicen, en la medida que con esfuerzo nos demos cuenta que priorizando lo personal vamos a poder realizarnos, un término muy, muy utilizado, psicología y filosofía, y que cerrándonos sobre nosotros mismos vamos a perder gran parte de nuestra realización. Diríamos en términos clásicos, psicológicos o de medioevo, dejaremos o no seremos o tendremos muchas dificultades en ser felices. Esa es la explicación, un poco el sentido final de lo que cuenta Uber. Pero además, otra cosa importante que yo estaba pensando, de acuerdo a lo que conforme vos lo planteaste, la perspectiva ideológica no es una mezcla, no es en tomamos, no es un trago. Tomamos un poquito de acá, lo tomamos un poquito de acá, lo mezclamos, lo batimos y sacamos la perspectiva dialógica. No, no, no. La perspectiva dialógica, diría, es tan antiguo como el propio hombre, porque el hombre, ya el primer hombre era dialógico, pero eh, aparece la actitud de apertura y aparece la actitud de cierre, y a lo largo de la historia, entre actitud de apertura y actitud de cierre, se van conformando las sociedades. Fíjate que eso lo marcaba muy bien en la lámina o el paper Marina. Fíjate, nosotros decimos que en una sociedad o una sociedad se puede pintar a sí mismo a partir del lenguaje. Hay que prestarle mucha atención al lenguaje. Si le prestamos atención al lenguaje, sobre todo los que somos occidentales, todo Occidente ha atravesado diversas etapas antropológicamente hablando, pero no hay ninguna duda que la que le ha quedado marcada a fuego y que nosotros somos herederos y depositarios, influye y ha influido muchísimo en nuestra manera de ser y de actuar, que es la individualista con el comienzo de la Edad Moderna, se ve claramente en el lenguaje, en la manera en cómo hablamos. Marina decía, fíjense, en esa frase de Descartes encontramos la palabra, en 5 palabras, 2 veces el yo. ¿Cuántas veces usamos la palabra yo coloquialmente hablando? Nuestro lenguaje, nuestra habla cotidiana está inundada de yo. Yo esto, yo aquello, yo. Pero ese yo no es una casualidad, esa repetición del yo no es nos está pintando de alguna manera como sociedad. ¿Por qué? Porque también el lenguaje es, más allá de las estructuras del lenguaje, el lenguaje mismo, la conformación de los conceptos es cultural. No es irrelevante que una sociedad como la nuestra, o en una sociedad como la nuestra, en el diálogo, en nuestra conversación, aparezca permanentemente el término yo. No es irrelevante, no es una coincidencia, no es un capricho de las estructuras sintácticas que conforman el hombre. Está indicando claramente que de alguna manera nos percibimos o actuamos, interactuamos de una manera individualista. Eh, Algo más que pienso de acuerdo a lo que vos planteabas, no sé si voy a tener tiempo de explicitarlo, pero hay momentos en la historia, hay momentos en la historia de cada sociedad, cada cultura, que los seres humanos tenemos ciertos comportamientos que realizamos más que otros. Tenemos ciertas tendencias a actuar de una manera u otra. Y hay que tener mucho cuidado acá, porque tal vez esa manera de actuar que se resalta en un momento determinado no tiene que ver con la condición humana. Puede ser algo producto de una situación cultural, algo contingente. Les voy a dar un ejemplo. Eh, Algunos dicen que uno de los rasgos inherentes a la condición humana es pensar en uno mismo, exclusivamente en uno mismo, en que nos mueve una especie de amor propio, y este amor propio tiene que ver con una tendencia innata a mejorar de situación, y que esta tendencia innata a mejorar de situación implica eh, acumular
cosas porque las cosas son las que nos permitirían sostenernos en la vida. Y que esta tendencia natural e inmediata tiene que ver con la priorización de nuestros propios intereses. ¿Y cómo se desarrollaría el ser humano? ¿Cómo alcanzaría la perfección? Exacerbando esta tendencia a pensar solamente en sí mismo y a mejorar de posición. Por lo tanto, tiene que acumular. ¿Y qué es lo que tiene que acumular? Dicen, lo que tiene que acumular es bienes. En consecuencia, los seres humanos seremos más felices socialmente hablando en la medida en que prioricemos esta tendencia que dicen es innata a acumular en función de nuestro amor propio y priorizando nuestros propios intereses. ¿Saben qué surgió de esta idea? ¿Saben qué fue lo que formateó esta idea expresada en algún momento? ¿El origen de qué fue? Fue el origen del capitalismo. El capitalismo es marcadamente un fenómeno cultural hijo de la actitud individualista, hijo de la actitud cartesiana. Eh, recuerden esto, recuerden esto, siempre tienen que diferenciar, cuando pensemos estas cosas, tienen que diferenciar, como bien se marcó al comienzo, que hay un pensamiento, una acción y un pensamiento reflexivo. Nosotros interactuamos de manera espontánea, si se quiere, con actitud de reserva y con actitud de apertura. Y esto lo hacemos constantemente. Uno de los ejemplos lo van a ver cuando lean el texto de Kuan, es el manejo de un automóvil. Nos subimos a un auto y al manejar el auto, sin ser todavía consciente de ello o sin prestarle demasiada atención, tal vez tenemos actitudes de apertura o de cierre. Nos gusta ir a gran velocidad, nos gusta cerrar a otros o, como se dice coloquialmente, los que manejamos, si tenemos un vehículo grande, ponerle la trompa para pasar antes, o bien podemos tener una actitud de apertura, respetando las señales, dejando el paso, manejando una velocidad determinada, no cerrando al otro, no tratando de ponerlo al otro. Ahí se ven claramente estas dos actitudes, que diría no son reflexionadas en el andar cotidiano. Esto nos permite manejar un automóvil, pues si tuviéramos que reflexionar, dice Juan, cada movimiento al manejar un auto no se podría hacer, esto generaría una multiplicidad de accidentes. Ahora bien, alguien puede mostrarse social o individual al manejar el automóvil, pero hay otro momento que marcaba Marina, que es cuando pasa este comportamiento, es reflexionar sobre lo que hicimos. Y ahí al reflexionar sobre lo que hicimos, por ejemplo, ¿qué hice? Que llegué con lo justo a mi casa, pero pasé ciertos momentos de zozobra. ¿Por qué? Entonces empiezo a mirar para atrás. Ya estoy tranquilo, reflexiono, miro hacia atrás eh, y pienso, no, me parece que estuve mal. Pasé 5 semáforos en rojo, casi atropello a una persona en bicicleta, encerré a otro automovilista, excedí los límites de velocidad. ¿Todo para qué? Tenía que llegar por un motivo que tiene que ver con mi propio interés a horario. Lo hice, pero ahí me doy cuenta, puse a otros en riesgo. Podría haber generado un accidente, podría haber atropellado a alguien, podría haber chocado, podría haberme dañado a mí mismo. ¿Cuál podría ser la conclusión? Dos opciones. La conclusión serían dos opciones, y ahí van a ver las dos actitudes. Una sería decir, no, me equivoqué. Tengo que a partir de ahora ser respetuoso. Y no puedo manejarme como si yo fuese el único en la calle, yo tuviese prioridad y tuviese que llegar antes que cualquiera e imponerme con mi auto aún a riesgo de que el otro sufra un accidente y que en todo caso no me importe, yo sigo. Y diría, no, esto no puede ser. O podría pensar, sí, fíjate que esto me permitió llegar, pero llegué casi un minuto atrasado. Entonces la próxima me tengo que saltear un semáforo más y de 140 tengo que subir a 160. Pero ahí ya estoy reflexionando. En esa reflexión puedo ser social o puedo ser individual. En esa reflexión puedo tener una actitud de apertura o una actitud de cierre.
Descartes, ¿por qué fue importante? Descartes fue importante porque él inaugura por primera vez en Occidente lo que nosotros llamamos pensamiento reflexivo. Descartes dejó de ser el automovilista que podía pensar o no en cómo manejaba a ponerse a pensar cómo había que manejar. Ahí está la importancia de Descartes. Él reflexiona por primera vez sobre la condición del ser humano y su reflexión lamentablemente cierra con una consigna de índole individualista. Un pensador francés que se llamó Gabriel Marcel, un pensador dialógico, dice unas palabras muy importantes sobre Descartes. Todos lo consideraron el padre de la filosofía moderna. No vamos a discutir esto, pero él dice, para mí Descartes jugó otro papel más importante que de haber sido el padre de la filosofía moderna. Y en este sentido, dice Marcel, eh, el pensamiento de Descartes fue una catástrofe para la humanidad. ¿Por qué? Porque al reflexionar, Descartes reflexiona en un momento en la historia de Occidente en donde lo individual estaba cierto, pero de manera contingente, está muy fuertemente enfatizado, lo individual, él reflexiona en ese momento. ¿Y qué pasó? Aparece lo que los sociólogos llaman mecanismo de la doble vuelta, es decir, Descartes reflexiona, imbuido de ese momento, influenciado por las ideas de ese momento que eran, y de los comportamientos que eran marcadamente individualistas, él dice lo siguiente, el ser humano es individual. ¿Qué ocurre? Escribe sobre esto, se publica su obra y ahí aparece el doble efecto que refuerza la postura de Descartes. Quienes estaban actuando de manera mayoritariamente individualistas sin ser conscientes todavía de esto, socialmente hablando, toman la obra de Descartes, leen la obra de Descartes y ¿qué ven al leer la obra de Descartes? Dicen, ah, mira vos, tiene razón Descartes, porque yo me veo como me describe Descartes. Entonces, ¿qué pasa? Se refuerza el comportamiento individualista, porque dice, ¿esto quién lo escribió? Un filósofo. Ah, y lo hizo muy bien, tiene razón. Y además, lo que yo hago coincide con lo que Descartes propone. Con lo cual, si se quiere, esto no es del todo consciente, pero sí inconscientemente aparece este mecanismo en nuestras ideas. Entonces, estoy comportándome bien. Conclusión, se refuerzan comportamientos individualistas a tal punto que un autor llega a considerar que esa manera de actuar es o se corresponde con la condición humana. Si me permiten, voy a agregar algo más, si se va extendiendo la idea. Una cosita que quiero acotar. ¿Por qué que me olvidé previo a lo que quería contestar o incorporar como dato en la conversación? ¿Por qué hablamos de colectivismo y por qué hablábamos de individualismo? ¿Por qué el ismo? ¿Por qué le ponemos ismo a colectivo e ismo a individual? El ismo, en este caso, implica distorsión de la idea original. Colectivo es una expresión cierta. Si yo a colectivo le agrego ismo, lo que estoy queriendo decir es que hay una distorsión de la idea de lo colectivo. Individual es una expresión, una palabra que tiene cierto significado. Si yo le agrego ismo, es porque estoy distorsionando el significado del término individuo. Conclusión antes de pasar al otro ejemplo. Es cierto, en la clase se dijo, ahora lo reforzamos, es cierto que los seres individuales somos seres colectivos, que formamos parte de colectivos, sí. Es cierto que nacemos, nos movemos, vivimos y morimos formando parte de grupos, sí. Es indudable, es innegable. Ahora, una cosa es formar parte de un grupo y otra cosa es que nuestra condición humana sea el resultado de disolvernos en el grupo. Ahí ya metimos la pata. Y ahí ya entonces pasamos de colectivo
a colectivismo. El colectivismo está indicando una idea que distorsiona un punto de partida válido, que es el de que los seres humanos nacemos, nos movemos y morimos dentro de un grupo. Y vamos al individuo. ¿Es cierto que los seres humanos somos individuos? Sí, por supuesto. Somos seres individuales que formamos o somos parte de una especie, al igual que una hormiga, una abeja y cualquier animal. Somos individuos, sí es cierto. Y cuando erramos, cuando consideramos que la condición humana es pura y exclusivamente esta nota individual. Entonces ya dejamos de ser individuos y proponemos un pensamiento individualista. Esteísmo significa que hemos distorsionado la idea de individuo. Voy eh, a un ejemplo muy importante para terminar de reforzar esta idea y ir preparándonos para compararlo con, como lo estamos haciendo, con lo dialogal. ¿Cuándo nos podemos equivocar al pensar? Nosotros les dijimos a ustedes al comienzo del curso que lo que íbamos a intentar hacer es mostrarles que es fundamental para todo ser humano el pensar, pero hacerlo de manera correcta, bien. Y dijimos que, verdad de perogrullo, no pensamos bien ni automáticamente ni naturalmente. Por el contrario, alguien también podría decir que desconozca estas ideas, que solemos pensarla en la mayoría de los casos mal por los errores que cometemos. O sea, alguna herramienta que nos permita pensar de manera adecuada. No qué es lo que hay que pensar, sino cómo llegar a un pensamiento que al decidir, porque todo pensamiento no es una nube que está en el aire, pensamos para decidir, para actuar, y actuamos y decidimos con la idea, con el deseo, con el objetivo de actuar correctamente. Esto lo hacemos en todos los planos. Entonces, decidir y decidir adecuadamente. Acá se nota mucho más el déficit en el ser humano, porque si decidir implica resolver problemas, son mucho mayores los problemas que hoy tenemos que los que antaño había y muchos más difíciles y cada vez más difíciles de resolver. Esto también está poniendo en contraste o nos está poniendo, nos está revelando que no lo estamos haciendo bien. Mecanismos para pensar bien. ¿Cuál es el principal problema al pensar? Juan dice lo siguiente, este autor dice lo siguiente, porque el capítulo se llama La ideología del individualismo. Él dice, supongamos, este es el ejemplo, supongamos que en una sociedad un grupo X tiene una posición privilegiada respecto de los otros. Estamos en sociedad, pero en esa sociedad un grupo de personas tiene una posición privilegiada respecto de las de los demás. Él dice, si esa posición privilegiada fuese exclusivamente una situación de hecho, se sería muy vulnerable. No se podría mantener en el tiempo. Cuando digo una situación de hecho, aunque no lo especifica Kant, se me ocurriría pensar lo siguiente. Supongamos que nos han engañado respecto de algo y que este algo es el que habilita o avala a que nosotros tengamos que estar expectantes y no intentar modificar esa posición privilegiada que los otros tienen. Pero él dice, es muy endeble. Por ejemplo, si alguien descubre el engaño y rápidamente alerta al resto de la sociedad, inmediatamente los echaríamos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera.
Pero si esa situación de facto se convierte en una situación de iure, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ese grupo privilegiado se convierte su situación de hecho en una situación de iure, hace que modificar la misma se torne poco menos que imposible. Y dice Juan, el ser humano ha hecho esto a lo largo de la historia y lo sigue haciendo. El ser humano ha hecho esto a lo largo de la historia y lo sigue haciendo. ¿Qué es lo que hace? Ha convertido situaciones de facto en situaciones de jure. Por ejemplo, repasemos cuáles son las tres ideas que ha tirado para convertir algo que era meramente de facto en de jure. Tres clásicas, clásicas. Apelar a la naturaleza, apelar a la ley divina o apelar al sentido de la historia. Muchísimas filosofías, muchísimos puntos de vista, muchísimos pensamientos, muchísimas ideas han girado a partir de estos tres goznes. Lo repito, la naturaleza, la ley divina y el sentido objetivo de la historia. Tomemos uno muy sencillo, uno muy sencillo. En la antigua Grecia, la situación de esclavitud, que era el resultado de la imposición de quienes tenían poder sobre aquellos que en principio no eran considerados ciudadanos atenienses, hubiese sido una situación muy endeble, de muy poca duración. ¿Mm? La situación privilegiada venía de la mano de que el que se consideraba ciudadano podía dedicarse al ocio, entre otras cosas, pensar, y todos los demás trabajos que tenían que ver con el sostenimiento de la vida no los hacía él, sino los hacía el esclavo. Uno podría preguntarse, ¿y por qué esta institución de la esclavitud subsistió tanto tiempo? Y la respuesta, tomando las herramientas de Kant, es muy clara y muy simple, apelando a la naturaleza. ¿Qué hace Aristóteles? Aristóteles construye un sistema filosófico y en ese sistema filosófico él dice, las cosas son o por naturaleza o por convención, pero por naturaleza son perfectas, por convención imperfectas. Por lo tanto, la, el todo es más importante que la parte, o la parte está subordinada al todo. Así, por ejemplo, la naturaleza indica que el esclavo tiene que estar subordinado al amo y la mujer tiene que estar subordinada al varón. Esta idea después fue tomada y repetida y reiterada por Santo Tomás de Aquino y es una de las claves del desarrollo de Occidente, lamentablemente respecto al papel de la mujer, lo que de alguna manera todavía lo sigue siendo. Pero no me voy del argumento. Fíjense, esta idea, presentada como sistema filosófico, como gran verdad, la naturaleza indica que hay quienes nacen amos y otros esclavos, hizo sostener esta patraña durante siglos. ¿Quieren un segundo ejemplo? La ley divina. ¿Cuántas veces, cuando digo ley divina, ojo, no estoy desconociendo ni el significado de la divinidad, ni de lo religioso, ni de Dios. Estoy diciendo una cosa diferente, que es esta. Apelamos a la ley divina. ¿Qué implicaría a la ley divina? Apelar a la ley divina. Y apelar a la ley divina sería, por ejemplo, decirle, para tener una posición privilegiada, que Dios se contactó conmigo y a partir de que se contactó conmigo me instituyó como rey de toda la comunidad. Por lo tanto, por esta ley divina, por este mensaje divino, que me dice que yo tengo que regir los destinos de esta comunidad, me auto instituyo como rey. Hoy todavía seguimos hablando de reyes, ¿no? Si no me equivoco. Fíjense. Esto, dice Kant, es el gran enemigo al momento de pensar, uno de los grandes enemigos.
y es lo que él llama ideología. Demos un detalle más. Una pregunta sería, si alguien cree en un pensamiento de carácter ideológico, ¿por qué lo hace? Y Juan contesta rápidamente, hay una tendencia en el ser humano a creer algo y a suponer que cree porque lo fuerza la propia convicción. Pero en el fondo dice, no creemos en algo por la fuerza íntima de convicción de aquello en que creemos, sino porque probablemente esa creencia convalide, refuerce o justifique un interés práctico de aquel que está pensando. Claramente, podemos sostener algo y esto que sostenemos, lo sostenemos porque creemos en la verdad, producto de una fuerza íntima de convicción, o lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, dice Kant, y en la mayoría de los casos no somos conscientes de esto, estamos o tenemos tendencia a creer, esto lo tienen todos los seres humanos, ya había un viejo adagio latino, que no lo recuerdo, y lo menciona Kant, los seres humanos tendemos a creer aquello que por supuesto es compatible con nuestros propios intereses. Por eso, o a partir de allí, aparece el pensamiento ideológico. Claro, por ejemplo, en lo que yo les conté recién, quien que durante muchas generaciones no ocupa el lugar de rey, sucesivamente, no va a pensar que esa ley divina que alguien dijo se transmitió de Dios a los antepasados en la tierra y los convirtió en rey, no es cierta, porque refleja su propio interés, refleja una situación de hecho que lo favorece. Formo parte de la realeza y como parte de la realeza no tengo ninguna otra actividad que, como los griegos, y había cierto parangón entre la realeza y los griegos, amo y esclavo, a vivir del ocio o a vivir de lo que aportan mis súbditos. Coincide claramente con el propio interés. Pero él agrega algo más, es muy importante. Dice, eh, la ideología, o cuando aparece la ideología, es claro que quien lo sostiene no es consciente de esto, porque si fuera consciente de lo que está sosteniendo no es correcto, es decir, fuese una mentira, entonces habría mala fe y en consecuencia no habría ideología, sino intento de encubrir una realidad que quien la propone sabe que no es cierta. Un dato importante del pensamiento ideológico y de nuestros errores al pensar es que no nos damos cuenta que esta verdad a la que adherimos no es el resultado de una convicción interna, sino que de alguna manera es el resultado de justificar, proteger, duplicar, fomentar una, un cierto interés propio. El pensamiento que más rápidamente, para ir cerrando la idea, se me viene en mente es el prototípico de sostener o de pensar que uno adhiere a la fuerza interna de ciertas convicciones políticas, cuando en realidad, eh, si pudiera hacerse, si tuviese algún interés hacer un análisis en uno mismo y en los demás, probablemente esas ideas políticas a las que uno dice adherir con una fuerza íntima de convicción no sean más que el resultado de ser una caja de resonancia de ideas que han sido transmitidas, como el propio habla, desde el momento en que venimos al mundo y forjadas dentro de ese seno materno-paterno que como crisol de idea nos acompaña en nuestros primeros tiempos de desarrollo. Creo que acá también hay un ejemplo clarísimo de lo que Juan llama pensamiento ideológico. ¿Por qué le dice pensamiento ideológico al individualismo puntualmente? Porque él dice que todos los autores, que todos aquellos pensadores individualistas que forjaron una manera de ver y entender al mundo, muchos de ellos no se conocían entre sí, muchos de ellos no se habían leído, había alguna diferencia, no mucho en años entre uno y otro, pensaban de la misma manera. ¿Por qué pensaban de la misma manera? Porque
el estado de cosas, la situación, la cosmovisión del mundo en ese momento, contingentemente, por ciertas condiciones culturales, era básicamente individualista. Y dice Juan, los seres humanos podemos llegar a ser, por ejemplo, eh, seres con un comportamiento, con una actitud de reserva muy fuerte, pero aún así podemos despegarnos de esta manera de ver, entender y movernos en el mundo y proyectar un pensamiento que no sea de cierre, sino de apertura. Él dice, el ser humano es capaz de hacer esto. Lo que no puede hacer un ser humano es evadirse de las estructuras, de los esquemas conceptuales que forman parte de la sociedad en la que vive. Por ejemplo, nadie podría pensar o haber pensado el abolir la esclavitud conforme los parámetros, las estructuras conceptuales si hubiese vivido en la griega clásica. No estaba todavía preparado y además seguramente estaría enormemente influenciado por ese momento cultural. ¿Qué le pasó a los autores del ejemplo? No pudieron escapar de la fuerza de atracción del momento en que vivía culturalmente la sociedad en la que estaban presentes, pero interpretaron ese dato, los comportamientos individualistas que eran contingentes, como un dato inherente. Convirtieron lo relativo en absoluto, lo de facto en de jure. Esto se ve, no tengo mucho tiempo, pero lo ejemplifico, tal vez lo retome en la clase que viene cuando profundicemos sobre el diálogo. Esto se ve claramente, lo dejo pendiente, esto se ve claramente en autores como Adam Smith. Adam Smith es uno de los autores más importantes en punto a la expansión del individualismo porque de sus ideas surgió de sus ideas lo que llamaríamos liberalismo, capitalismo y en lo económico el neoliberalismo. Y dice Quant, es muy importante prestarle atención a autores como Adam Smith, porque si lo económico es importante en el mundo de la vida, y lo es, una lectura como la de Adam Smith, profundamente individualista en lo económico, no sé si es la palabra que él utiliza, lo dejo planteado, pero sí dice, habría que prestarle mucha atención, porque lo económico sí juega un papel preponderante en la existencia del hombre. Y yo agregaría esto y con esto vamos cerrando. Y si esa visión de lo económico se apoya en una lectura errónea de la condición humana, va a ser muchísimo más peligrosa. Algo más, 60 segundos, algo más. Lo que vamos a contar o lo que yo puedo llegar a contar no implica contar ideas económicas para los cuales no estoy preparado, así como un economista no estaría preparado para proponer o indagar sobre principios jurídicos. Pero porque esto no es lo importante es descubrir, y esto también le pasa al derecho, que cualquier teoría sobre lo social, sobre lo educativo, sobre lo filosófico, sobre lo cultural, sobre lo religioso, sobre lo político, sobre lo económico, cualquier teoría se apoya, lo sepa el autor o no, sobre una determinada imagen del hombre. En esa línea, cualquier perspectiva económica puede criticarse, indagarse y demostrarse como errónea, si lo sepa o no, generalmente no lo saben, quien la propone, la imagen del hombre que está por debajo no es la adecuada. Esto lo voy a hacer, seguramente lo hagamos en la clase que viene porque me parece muy importante discutir brevemente en el plano económico, que es el plano fundante de la sociedad actual, y lo peligroso
que puede ser una lectura de este tipo cuando a nuestro criterio, con toda una argumentación, como lo venimos haciendo, se muestra una lectura y sigue siendo una lectura incorrecta del ser humano. Entonces, nos vemos, gracias por su atención y nos vemos en la clase que viene. ¿Mm? Seguimos con los desarrollos de nuestra postura. Chao, profe, gracias. Adiós. A Hasta ustedes. Gracias, luego. profe. Buenas noches a Hasta la todos, chicos. próxima. El miércoles.